Entonces vemos en este texto que dice que nosotros debemos predicar el Evangelio a toda criatura, sin exclusiones. Es decir, nosotros debemos predicar el Evangelio a los incrédulos. Y dentro de ese universo que está afuera, están los escogidos de Dios. Por lo tanto, el mandato número 1 es predicar el Evangelio y eso implica a los incrédulos. El número 2 es bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y ese bautismo se aplica solamente a los salvados. Y el tercer proceso sería enseñándoles, si usted lee el versículo 20, dice, enseñándoles ¿qué cosa? Que guarden todas las cosas que yo os he mandado, dice Jesucristo. Es decir, ellos deben guardar, poner en práctica, aplicar la palabra de Dios a su vida, enseñándole, y eso se aplica netamente a los santos, al cuerpo de Cristo. Entonces notamos que nuestra responsabilidad se da en 3 secciones, es predicar, bautizar a los santos, aquellos que se han arrepentido, y ellos pasan a ser parte ahora del cuerpo de Cristo, y en este cuerpo nosotros debemos enseñar la palabra del Señor, no solamente enseñar las doctrinas bíblicas, sino enseñar a los santos que hagan algo, que es guardar y cumplir lo que dice la palabra del Señor. Pablo dice a los romanos, porque no me avergüenzo del Evangelio. Y la razón de que Pablo no se avergonzaba del Evangelio era porque este era poder de Dios para algo, y lo vimos en los estudios pasados, que el poder del Evangelio era para salvación, ¿cierto? Por lo tanto, entendemos que el Evangelio es poder de Dios para salvación, y esto es una verdad. Y la pregunta que viene aquí, ¿qué cree usted, hermano? ¿Qué cree usted que hará Satanás, el diablo y todos sus seguidores respecto al Evangelio? Si Satanás, el diablo, sabe que el Evangelio es poder de Dios para salvación, ¿qué cree usted que hará Satanás, el diablo, respecto al Evangelio? Lo más probable es que Satanás, el diablo, lo que quiera hacer es detener el Evangelio. Número 1, Satanás, el diablo, va a detener el Evangelio. Y si no puede detener el Evangelio, lo que va a hacer como consiguiente es tratar de cambiar el Evangelio. Si no puede usted detener lo que usted pregona vehementemente y cumple este mandato de ir y predicar el Evangelio, si Satanás a usted no lo pudo detener, porque usted obedeció a este mandato y pasó por alto todos los riesgos de pregonar el Evangelio, si Satanás no lo pudo hacer, va a tratar de que lo que usted predique sea totalmente distinto al Evangelio verdadero. Va a tratar de cambiar el Evangelio. Y si no puede cambiar el Evangelio, va a tratar de mezclarlo. De agregar cosas, de mezclar el Evangelio a fin de que sea fútil el Evangelio. Y si no puede mezclar el Evangelio, va a tratar de reinterpretar el Evangelio. ¿Se acuerdan que vimos en los estudios iniciales el Evangelio de la prosperidad, el Evangelio de la sanidad, el Evangelio moderno, el Evangelio antiguo, ¿cierto? Vimos que Satanás va a tratar de alguna manera, reinterpretar el Evangelio. Y si no puede reinterpretarlo, va a tratar de diluirlo, hacerlo insípido. Y si no puede hacer eso, va a tratar de alguna manera él distraernos, a fin de ¿qué cosa? De que no podamos proclamar el Evangelio de Cristo. Hoy día vamos a ver una condición necesaria que está intrínsecamente relacionado con el proceso de la regeneración, con el proceso de la salvación de cada uno de los creyentes, y en el momento de que lo que nosotros debemos obedecer a este mandato de la gran comisión de predicar el Evangelio. Dentro de esta predicación del Evangelio tiene que haber algo contenido muy importante dentro de esta predicación, y es hacer un llamado al arrepentimiento.
Si surge algo hoy en día, es que se presenta un evangelio que no demanda arrepentimiento. Lo vimos en las lecciones pasadas. Vemos que se presenta un evangelio que de alguna manera ofrece a Dios como una oferta o una solución de muchos problemas. Pero dentro de toda esa oferta no hay ningún llamado al arrepentimiento. Si nosotros vamos a la palabra del Señor y vemos, por ejemplo, en Mateo 3, del versículo 1 al 3, dice que en aquellos días, cuando Juan el Bautista comienza a preparar el camino a la venida del Mesías, Juan el Bautista comienza predicando en el desierto de Judea y diciendo esto, hermano. ¿Cómo dice Juan el Bautista? ¿Cómo comienza a predicar? Dice, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Pues este es aquel, Juan el Bautista, de quien hablaron los profetas, el profeta Isaías, cuando dijo el profeta Isaías, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus veredas. Por lo tanto, la comisión que tenía Juan el Bautista, el hombre más grande que ha pisado la tierra, obviamente después de Cristo, Juan el Bautista, fue hacer un llamado al arrepentimiento. Este llamado al arrepentimiento era una demanda urgente para los pecadores. Nadie que se niegue a arrepentirse puede entrar en el reino de los cielos. Es decir, sin arrepentimiento no hay salvación. Sin arrepentimiento no hay salvación. Perfecto. Es decir, yo debo arrepentirme para alcanzar salvación. Es una condición, hermano. Por favor, ojalá que lo entiendan. Es una condición. Bueno, pero yo sabía que la salvación es sin condiciones. La salvación es solamente por gracia, por medio de la fe. Todo obra de Dios, sí. Pero para que esa gracia, fe y obra de Dios se aplique a mi vida, debo yo primero arrepentirme. Y la pregunta que viene aquí es, ¿el arrepentimiento es antes del nuevo nacimiento o después del nuevo nacimiento? El arrepentimiento, ¿en qué momento está de todo el proceso cronológico de nuestra salvación? Y nosotros, como hemos estudiado las Escrituras, los que nos hemos expuesto a la palabra y a la predicación del mensaje del Evangelio de Cristo, hemos entendido lo siguiente. Le hago esta pregunta. ¿Un muerto, el valle de huesos secos, puede arrepentirse si está muerto? ¿No es cierto? Por lo tanto, la persona que se puede arrepentir es solamente aquella que ha sido regenerada, nacida de nuevo como obra del Señor. Y acompañado de ese nacimiento, ese nuevo nacimiento, inmediatamente viene como consecuencia, como evidencia de ese nuevo nacimiento, el arrepentimiento. Nosotros cuando predicamos el Evangelio y una persona oye el mensaje del Evangelio, ahora respondemos, ¿cómo sé si él es salvo o no es salvo? ¿Puedo yo saber si efectivamente esa persona es salva o no es salva? Sí. Si ella se arrepiente, demuestra su arrepentimiento, efectivamente es porque reconoce a Jesucristo como su Salvador y Señor, ellos alcanzan salvación, pues así lo dice su palabra. El que se arrepintiere y convirtiere y fuera bautizado, ese será salvo. Hay una evidencia. Entonces, hoy día vamos a ver, con la ayuda del Señor, esta doctrina del arrepentimiento. En el panorama actual del evangelismo, hoy en día, se ofrece un evangelio y salvación sin condiciones. Así, eso se ofrece. Hay salvación para todos, sin condiciones. Bajo el lema de que la salvación es por gracia y no por obra. Por lo tanto, no hay nada que hacer. Ignorando todos los mandatos y las advertencias que están en la Escritura.
una oferta para todos los que creen en el nombre de Jesús y confiesan como su Salvador. Basta solo confesar con su boca y será salvo. Eso es lo que se ofrece. Sin lugar a duda, lo que está sucediendo en las iglesias, hermanos, al tener este tipo de entendimiento de lo que es el Evangelio, en verdad eso no es el Evangelio, lo que sucede dentro de la iglesia, ¿qué cree que es lo que pasa? Lo que sucede es que la iglesia se conduce hacia una herejía, hermano. Y quiero advertir esto, por favor. Toda herejía tiene dos direcciones, ¿ya? Toda herejía tiene dos direcciones, va por dos caminos. Si yo predico un evangelio que no esté de acuerdo a la Escritura, lo que va a suceder aquí, ese evangelio que no se hace un llamado al arrepentimiento, la iglesia totalmente, completamente, se va a conducir hacia una herejía. ¿Cuál es esta herejía? Bueno, es la herejía llamada o denominada como el antinomianismo. Antinomianismo o antinomos viene de la palabra griega que significa sin ley. Una iglesia que vive sin ley. Eso significa literalmente anti-ley, contra la ley. Por lo tanto, la lucha urgente que tiene todo cristiano, todo verdadero cristiano, es responder a estas tres preguntas, hermanos. ¿Cómo, cierto, la ley del Antiguo Testamento se relaciona con mi vida? ¿Es irrelevante la ley del Antiguo Testamento para los cristianos de hoy en día que estamos en el periodo de la gracia? ¿Debemos obedecer a la ley que está escrita en el Antiguo Testamento o aparte de la ley? Porque muchas veces los predicadores exponen y dicen, no, hermano, nosotros no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Por lo tanto, no tenemos nada que ver respecto a la ley, porque por la ley no se alcanza salvación, ¿cierto? Pero ¿dónde está el error? ¿Dónde está el conflicto? ¿Dónde surge este dilema? Y lo vimos en los estudios pasados. El dilema del antinomianismo es por una falta de entendimiento respecto a dos conceptos que lo vimos en el estudio pasado. Uno era ¿cierto? Es la justificación, y el otro concepto era la santificación. El antinomianismo surge por una falta de un entendimiento correcto de estas dos cosas. Uno que es la justificación y otro lo que es la santificación. ¿Ya? Vimos nosotros que la justificación era una obra completamente de Dios. Que nosotros en la justificación no tenemos arte ni parte. En la justificación nosotros tenemos una posición legal delante de Dios y somos declarados justos por la justicia de Cristo que nos fue imputada. Nos pone en una posición legal y somos declarados justos ahora y para siempre. Desde ahora y para siempre somos declarados justos, justificados delante del Señor. A diferencia de la santificación, que es una condición interna del creyente. Es una condición interna del creyente. La posición legal de la justificación es una vez y para siempre. Es una vez y para siempre, a diferencia de la santificación, que es un proceso. Un proceso constante, progresivo, ascendente, obviamente. Continúa toda la vida. La justificación es una obra completa de Dios. Toda la justificación que nosotros tenemos, o somos justificados, declarados justos, santos,
para con Dios es una obra completa de Dios. No tenemos arte ni parte nosotros en esta justificación, porque no hay ninguno justo. Perfecto. A diferencia de la santificación, que nosotros ahora cooperamos en este proceso de santificación. Tenemos responsabilidad en la santificación. La justificación es igual para todos los cristianos. Todos somos justificados de la misma manera, no uno más ni uno menos, todos somos de la misma manera justificados, ¿ya? Todos iguales, pero la santificación no es igual en todos los cristianos. La santificación no es igual en todos los cristianos. Hay hermanos que son más santificados que otros. No existe el cristiano carnal por si acaso. No existe el cristiano carnal. O es carnal o es espiritual. Pero no hay nada intermedio. ¿Ya? Entonces, en la santificación, nosotros, de alguna manera, cooperamos en este proceso y hay hermanos que se distinguen unos de otros en santidad. El error surge aquí, al creer que el Antiguo Testamento, la salvación, que es nuestra posición de justificación, era por medio de obedecer la ley de Dios. La salvación nunca, hermano, ha sido por obedecer la ley de Dios. Siempre la salvación, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, la salvación siempre ha sido por fe y por gracia. Nunca ha sido por obedecer la ley. La ley tiene otro propósito, el cual vamos a ver a continuación. Entonces, como la gente dice, los que no han entendido el Evangelio, dicen que la salvación es por gracia y por fe, y no es por obra, por lo tanto nosotros no debemos obedecer la ley de Dios, porque ya no somos del antiguo pacto, somos del nuevo pacto, por lo tanto no tenemos que obedecer la ley de Dios. Eso es un error. Porque el salmista escribe: oh Jehová, cuán hermosa es tu ley. En ella está mi delicia, mi meditar de día y de noche. Si fuera que nosotros no debiésemos obedecer la ley, ¿por qué la gran comisión manda el Señor Jesucristo a que los hermanos, los santificados, guarden sus mandamientos? Y sus mandamientos son los que están en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, el error surge ahí, y esto lleva y conduce a una herejía y a no cumplir el mandamiento de Dios, a obedecer la ley de Dios. Bien, vamos a ver 3 elementos o 3 usos correctos de la ley de Dios. ¿Ya? Vamos a ver 3 usos correctos de la ley de Dios. Número 1, para nosotros los cristianos, los que estamos en el proceso de santificación, la ley es un espejo. La ley es un espejo no solamente para ver nuestra inmundicia, sino que la ley es un espejo que refleja y demuestra la santidad de Dios. Muestra la justicia perfecta de Dios. La ley, de alguna manera, nos anuncia cuál es el carácter de Dios. Y yo en esta ley ahora yo me examino y la ley ilumina mi pecaminosidad, lo que hay, el pecado que hay en mi vida. Eso hace la ley. La ley, en este punto, como espejo, que anuncia y revela mi pecaminosidad, ¿para qué cosa? En el proceso de santificación, recuerden esto, ¿cierto? Somos justificados por Cristo y viene ahora todo un proceso de santificación. Este proceso de santificación, la ley, de alguna manera, me
expone, me ilumina todo mi pecado, ¿a fin de qué cosa? De que yo vaya a Cristo en arrepentimiento. Entonces la ley es un espejo que refleja el carácter de Dios, ilumina y demuestra mi pecaminosidad y de alguna manera destaca mi debilidad, de manera que yo busque a Cristo realmente como mi Señor y Salvador. La ley en este punto actúa como un ayo. Si usted va a Gálatas capítulo 3, versículo 24, va a leer que Pablo le dice a los Gálatas, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. ¿Para qué cosa? La ley es nuestro ayo. ¿Para qué cosa dice Pablo en Gálatas 3:24? Ahí está. ¿Se fija? ¿Cómo yo quiero parecerme a Cristo? ¿Cómo puedo decir yo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí? Y lo que vivo en la carne, ¿cierto? Ya no lo vivo con el deseo de agradar a la carne, sino con el deseo de agradar a Cristo, de ser conformado a la imagen de Él, de parecerme a ese varón perfecto, a la estatura, ¿cierto? A la anchura, a la profundidad de ese varón que es Cristo. Ese es nuestro deseo, nuestro propósito, ese es nuestro llamado, a parecernos a Él. ¿Cómo entonces yo me voy a parecer a Él? ¿De qué manera? Bueno, la ley. La ley es nuestro ayo, nuestro profesor, nuestro maestro severo que nos dice efectivamente cómo debemos comportarnos para llevarnos a Cristo, a fin de ¿qué cosa? Seamos nosotros justificados por la fe, no por la ley, sino por la fe. Entonces en este punto la ley es nuestro ayo, nuestro profesor, no es nuestro enemigo, sino todo lo contrario, es quien nos conduce a Cristo a fin de que seamos nosotros justificados por Él. El segundo propósito de la ley, es que la ley de alguna manera restringe el mal. Restringe el mal. Bueno, ¿de qué manera? La ley de por sí, obviamente, no puede cambiar el corazón de los hombres, ¿ya? La ley no tiene el poder de cambiar el corazón de los hombres. ¿Qué es lo que tiene el poder de cambiar el corazón de los hombres? ¿Ah? Lo hemos leído. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. El Evangelio es el que tiene el poder de cambiar el corazón de los hombres. La ley no tiene el poder de cambiar el corazón de los hombres, pero de alguna manera actúa, restringe el mal. Mire, la ley de alguna manera sirve para que el justo sea protegido de la persona injusta. La ley permite, de alguna manera, cierto grado de justicia en esta tierra, obviamente, hasta que se cumpla el juicio final. Entonces la ley sirve para restringir el mal en la tierra. Para eso sirve. Vamos, por ejemplo, a Deuteronomio 25:13. Miren lo que dice ahí. No tendrás en tu bolsa pesa grande y pesa chica, ni tendrás en tu casa efa grande y efa pequeña. Pesa exacta y justa tendrás. ¿Se fija? Entonces, de alguna manera, la ley restringe a la persona que quiera hacer fraude, a la que le quiere vender 1 kilo de papa y le está vendiendo en verdad 600 gramos de papa. ¿Por qué? Porque él de alguna manera adulteró la pesa. Por lo tanto, la ley de alguna manera lo que está haciendo, está restringiendo el mal en esta sociedad y obviamente entre nosotros como hermanos. Segundo, por ejemplo, Deuteronomio 23:24 dice: cuando entres a la viña de tu prójimo
cuando entres a la viña de tu hermano, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Podrás comer uvas hasta que te sacies. Podrás sacar uvas hasta que te sacies, dice, mas no pondrás en tu cesto. Es decir, que se vuelva un sinvergüenza. Es decir, voy a entrar a la vida de mi hermano, pues voy a entrar con una canasta, voy a empezar a sacar todo. No, pues eso es ser sinvergüenza. Dios establece que el que tiene una viña grande, deje a su prójimo entrar a la viña a comer lo que él necesita. Pero esa persona tampoco tiene que aprovecharse de entrar a la viña de su prójimo con una cesta a fin de enriquecerse con el esfuerzo y el trabajo de otro hermano. Entonces lo que hace de alguna manera la ley es restringir el mal, obviamente, en el pueblo de Dios. El tercer propósito de la ley, y es el que nos va a ahondar a nuestra lección, es revelar lo que complace a Dios. Entonces, la ley revela lo que complace a Dios. Entonces, mire, si la ley revela lo que a Dios le agrada, ¿cómo entonces el predicador va a decir, sabe que no hay que hacer caso a la ley? No hay que obedecer la ley. ¿Qué es lo que está diciendo, hermano? Si la ley lo que refleja o demuestra o declara o revela es lo que le complace a Dios, lo que le agrada a Dios. Por lo tanto, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, entendemos que amar a Cristo, aquí viene el verdadero amor, ¿ya? Amar a Cristo es guardar sus mandamientos, ¿no es cierto? Y amar a Dios es obedecer su ley. Vuelvo a repetir. Amar a Cristo es guardar sus mandamientos, ¿ya? Amar a Dios es obedecer su ley. Bien, vamos a la palabra de Dios. San Juan 14, 15, mire lo que dice ahí. San Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 15. Mire lo que dice. Si me amáis, guarda mis mandamientos. Por lo tanto, yo no puedo decir, oh, te amo, Señor, y voy a hacer vista gorda a la palabra del Señor, a la ley, a los mandamientos. Y cuando el Señor está diciendo aquí, si me amáis, Señor Jesucristo, guardad mis mandamientos, ¿a qué mandamientos se refiere? A la ley, ¿cierto? A la Escritura. Y cuando dice la palabra de Dios, y le abrió el entendimiento para que comprendiesen la Escritura, la ley, los salmos y los profetas de lo que estaba escrito de Él, de Cristo. ¿Qué Escritura le abrió? ¿Le abrió el Nuevo Testamento? No, le abrió el Antiguo Testamento. Porque de Él está escrito, Cristo está ahí en la ley y los profetas y los salmos. Por lo tanto, ¿cómo ese predicador dice, no, hermano, ya nosotros no tenemos que obedecer el Antiguo Testamento? Pero si en el Antiguo Testamento está Cristo, es nuestro ayo. Él ahí nos conduce ahí, a la salvación, a la justificación que es por fe, a Cristo. Por lo tanto, el tercer punto respecto a la ley, estamos hablando del antinomianismo, de la herejía que hay dentro de la iglesia. Eso no nos debe pasar a nosotros. Nosotros no debemos ser antinominianos, es decir, que estamos sin ley, que estamos bajo la gracia y podemos hacer lo que queramos. No, nosotros estamos obviamente en obediencia a la ley. Y aquí está el error, hermano. Bueno, vamos a la última cita respecto a este tercer propósito, San Juan 14, 21. En el mismo capítulo, si usted lee, mire lo que dice San Juan capítulo 14, versículo 21. Recordamos los tres procesos. Predicar el Evangelio a los incrédulos, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole que guarde mis enseñanzas, dice Jesucristo, enseñando que guarde mis enseñanzas. Perfecto, mire lo que dice San Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos, ¿y qué cosa? Y lo guarda. ¿Cuál es mandamiento? Bueno, la ley, ¿cierto? Moral del Señor, y lo guarda.
ese es el que me ama. Amar a Cristo es guardar sus mandamientos. Amar a Dios es obedecer su ley. Miren lo que dice Deuteronomio capítulo 10 versículo 12 respecto a esto. Ahora pues, dice Jehová a Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios a ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos, que le ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo prescribo hoy, para que tengáis prosperidad. Pero mire el énfasis que hace aquí, lo que lo ama. El Señor quiere que usted lo ame, y la manera de que Dios quiere que usted lo ame, nuevamente es en guardar su ley. Entonces, vamos a dar un poco más de claridad en este proceso para que entendamos el error del antinomianismo. Sabemos que la salvación no es, ¿cierto? No por obra, ¿cierto? La salvación no es por obra, sino que es por fe. Pero los que tienen la salvación, los que tienen esta salvación, la salvación ahora los conduce en obediencia hacia las obras. Por lo tanto, lo que hace el antinomianismo manifiesta una aversión. ¿Qué es la aversión? Es un sentimiento de rechazo. Por la ley de Dios, rechazan la ley de Dios, rechazan los manifiestos que están expresados en la ordenanza. Se rechaza la ley de Dios, manifestándose este rechazo de distintas maneras. Por un lado, algunos creen que no estamos obligados a obedecer la ley moral de Dios porque Jesús nos libró de la ley, según Gálatas 3:13. Es decir, nosotros no estamos obligados a obedecer la ley de Dios. Eso es lo que hace el antinomianismo. Porque según ellos, el Señor nos libró de la ley del pecado, de la ley, de esta ley supuestamente. Y por otro lado, creen que la gracia también nos eximió de cualquier obligación en obediencia a la ley. Eso es lo que hace el antinomianismo. ¿Cómo se manifiesta esto? ¿O cómo lo manifiestan los falsos maestros, los falsos hermanos? ¿Cómo lo hacen en una congregación? Mire, así lo hacen, hermano. Hermano, Dios mira el corazón. Dios no mira lo que tú haces. Dios solamente mira tu corazón. Hermano, esa debe ser, yo creo que esa persona no está pensando en lo que está diciendo. Esa es una afirmación obviamente mucho más tenebrosa. El pensar que Dios mira mi corazón y sabe las intenciones me lleva obviamente a un arrepentimiento, no a la práctica continua del pecado. De alguna manera ellos están diciendo una verdad, pero no la entienden, sino que están diciendo una verdad para, ¿qué cosa? Promover la actividad pecaminosa. Diciendo, hermano, el Señor no mira lo que está aquí en lo que tú estás haciendo, el Señor mira tu corazón, lo que está oculto. Pero si imagínese si el Señor, si yo viviera bajo ese pensamiento correcto, claro, andaría totalmente humillado, lleno de temor y temblor. Pero ¿qué sucede en esa congregación? Prolifera el pecado, porque ellos creen, bueno, como Dios no mira lo que hago, sino mira mi corazón, estoy listo. Está totalmente perdido. O esta afirmación: Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Dios te ama así como pecador. Eso es antinomianismo. Porque Dios no ama al pecador. Porque si amara al pecador, entonces ¿por qué envía a los pecadores al infierno? Si lo ama, ¿se fija que eso es antinomianismo? O esta oración, o este ejemplo: Dios no le exigió nada al que estaba junto a la cruz. Dios no le dijo si eres bautizado, si eres casado por las dos leyes,
Dios no le exigió nada al que estaba junto a la cruz. Tampoco te exige nada a ti. Y se hace teología y doctrina respecto a ese evento, pero esa persona estaba crucificada. No se podía mover, no podía ir a su casa, tenía sus pies clavados esa persona. No se podía mover de ese lugar. Yo no puedo hacer una doctrina a partir de un hecho histórico. Eso es un relato histórico, eso es un hecho histórico. No puedo hacer conjeturas, doctrinas a partir de un relato histórico. Eso está mal, eso es una herejía, hermano. Eso es una herejía. A Dios no le importa si tú eres casado por las dos leyes, a Dios no le importa si tú no te casas o no, si vives en adulterio. Total, Dios no mira eso porque Dios mira tu corazón. Entonces, de alguna manera, esa herejía se introduce dentro de la iglesia. ¿Y qué es lo que sucede dentro de la iglesia? Prolifera la actividad pecaminosa. Prolifera el pecado dentro de la congregación porque ellos están bajo la gracia y no están bajo la ley del Señor. Sin embargo, el mensaje del verdadero evangelio es un mensaje de arrepentimiento. Las personas que alcanzaron salvación son personas que se han arrepentido de su manera de vivir. Se han arrepentido de su pecado y ese arrepentimiento les ha llevado a poseer la salvación. La palabra arrepentimiento viene de la palabra griega metanoia, que quiere decir meta, después, y noia, entender. Lo que está diciendo aquí literalmente es un cambio de mente. Es un cambio de mente. Y los teólogos hacen dos distinciones respecto al arrepentimiento, y eso lo vimos en los estudios pasados. Existen dos tipos de arrepentimiento. No sé si el que tenga buena memoria puede recordarlo. Dos tipos de arrepentimiento. Uno era la atrición y la otra era la contrición. La atrición es un arrepentimiento falso. Es un arrepentimiento que surge a partir de que yo veo el peligro o las consecuencias de ese pecado y me arrepiento. Pero me arrepiento no por el pecado, sino me arrepiento por las consecuencias que voy a vivir a partir de ese pecado. Pero sigo siendo el mismo pecador. Eso es una atrición, es un falso arrepentimiento. A diferencia de la contrición, que es un arrepentimiento genuino. Es el arrepentimiento que vivió, por ejemplo, el rey David, ¿cierto? Cuando fue descubierto. Él lo que dice en su arrepentimiento, en el Salmo 151, dice, efectivamente, ¿contra quién he pecado? Contra ti he pecado. Solamente contra ti he pecado. Estoy arrepentido. No quites de mí tu Santo Espíritu. Vuelve el gozo de tu salvación. El pecado del cristiano no hace que se pierda la salvación. Cuando un cristiano peca, hermano, ¿saben lo que sucede? ¿Saben lo que usted pierde? Pierde el gozo de qué cosa? De su salvación. Por lo tanto, el arrepentimiento, de alguna manera, es un cambio en nuestra mentalidad que nos conduce, número 1, a volvernos a Dios, número 2, a apartarnos del pecado, y número 3, a servir al Señor nuestro Dios. Finalmente, mire, lo que no debemos tampoco malentender es esto, hermano. Si bien es cierto el arrepentimiento, al igual que la santificación, yo debo aportar, ¿cierto?, en este proceso de la santificación, soy parte de este proceso. De igual manera, el arrepentimiento, yo debo arrepentirme. Dios no se va a arrepentir por mí, ¿cierto? Yo debo arrepentirme. Pero lo que no debemos olvidar, que todo el proceso de la redención es obra de Dios. Y en ese proceso de la redención está incluido el arrepentimiento. El arrepentimiento es una obra de Dios igual. Es un don dado de Dios. Miren, bueno, no lo entiendo entonces.
En la santificación, Dios nos santifica por medio de su palabra, pero nuestra responsabilidad es obedecer su palabra, ¿cierto? En la salvación nosotros debemos arrepentirnos, Dios nos regenera, produce en nosotros el arrepentimiento, y ahora nosotros ¿qué debemos hacer? Es apartarnos del pecado, cambiar nuestra mentalidad y seguir los caminos del Señor. Obviamente hay una responsabilidad complementaria, pero todo es obra de Dios. Mire, vamos a la palabra del Señor. Hechos capítulo 11, versículo 18, para que lo podamos entender. Hechos capítulo 11, versículo 18. Pedro dando un reporte en Jerusalén a los apóstoles del derramamiento del Espíritu Santo en los gentiles. Miren lo que dice Pedro aquí en Hechos capítulo 11, versículo 18. Miren lo que dice, este detalle, fíjese. Y entonces, oídas estas cosas, es decir, lo que Pedro le estaba diciendo, que se había derramado el Espíritu Santo en los gentiles, no solamente en los judíos, callaron y qué cosa, glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también los gentiles ha dado Dios. ¿Se fijó en ese detalle? ¿Quién dio el arrepentimiento? Ha dado Dios, porque el arrepentimiento también es una obra completa de Dios. Vamos a otro párrafo. Hechos 5:31. Dice, a este Cristo Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecado. ¿Quién está dando arrepentimiento? Dios. Dios arrepentimiento no solamente a los gentiles, sino también al pueblo de Israel. Lo vemos acá. Vamos a la última cita. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 24-25. Pablo instruyendo a Timoteo, al pastor joven Timoteo, diciéndole, porque el siervo de Dios, el verdadero pastor, el esclavo del Señor, no debe ser ¿qué cosa? Contencioso, sino amable para con todos, apto para ¿qué cosa? Para enseñar, sufrido, que con mansedumbre, ¿qué cosa? Corrija a los que se oponen a la palabra del Señor, por si quizás, ¿qué cosa? Dios les conceda, ¿qué cosa a él? Arrepentimiento. ¿Quién concede el arrepentimiento en el cristiano? Es una obra, obviamente, del Señor. Sin embargo, hermano, no puede usted decir, bueno, yo voy a vivir en pecado hasta que el Señor me conceda el arrepentimiento. No, porque el Señor lo deja claramente escrito en su palabra. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia sobreabunde? De ninguna manera. Imposible, hermano. Imposible. Los que hayan sido iluminados con el verdadero evangelio vuelvan a ser esclavos del pecado. Es decir, que los que vuelven a ser esclavos del pecado es que nunca han experimentado el nuevo nacimiento, la regeneración y el verdadero arrepentimiento. Por lo tanto, entiendo perfectamente que el arrepentimiento es una obra perfecta del Señor que se produjo en mi vida, que ahora me lleva a mí a arrepentirme del pecado, porque fui iluminado por la ley moral de Dios que me dice que eres pecador, y yo lo único que puedo hacer es conducirme a Cristo, pedir perdón por mis pecados y por Él ser justificado. Y me aparto del pecado. Por lo tanto, todo verdadero cristiano que va a predicar el verdadero evangelio debe hacer un llamado al arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay salvación. Porque el arrepentimiento también es parte y obra del Señor. Amén. Oremos y demos gracias al Señor por este estudio.